Dios las bendiga. Continuamos con la lección número 3 del tema Guerra Espiritual, titulado Convirtiéndonos en parte del ejército de Dios. Así que vamos a poner mucha atención en la clase del día de hoy. Siempre, como les decimos algunas veces, tomen nota. Hoy vamos a estar haciendo muchas comparaciones. Ya aprendimos la semana pasada acerca de la diferencia entre el mundo espiritual y el mundo natural. Y hoy vamos a ver por qué es que somos soldados del ejército de Dios. Así que los dejo con su profesor. Sí, amén. Buenas noches a todas y a todos. Y bueno, como decía Maggie, vamos a ver ahora la secuencia, ¿verdad? Desde la lección 1 de guerra espiritual hasta esta que estamos viendo. Nosotros estamos viendo los mundos, el mundo natural, en el mundo espiritual, y en el mundo espiritual vimos hace 8 días que había dos reinos, ¿verdad? El reino de Dios y el reino de Satanás. Am, Ahorita lo que nosotros queremos ver es qué ocurre cuando nosotros somos llamados en el mundo espiritual para servir a Dios y para trabajar para el reino de Dios. Es cuando nosotros aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, es cuando nos enlistamos. Inmediatamente que aceptamos a Jesús, nos enlistamos en el campo más bien las filas del ejército de Dios. Entonces, nosotros sabemos, como decía hace un momento, que somos hijos de Dios, ¿verdad? Comprados y pagados a precio de sangre, pero también somos soldados. Entonces, en esta enseñanza se llama convirtiéndonos en parte del ejército de Dios. Y en esta enseñanza vamos a ver comparaciones en el mundo natural, cómo se ejercitan los soldados, cómo se preparan, cómo se alistan y cómo deben de ir a la guerra. Y en el mundo espiritual, lo que nosotros también deberíamos de hacer, porque es lo mismo, nada más que nosotros no estamos peleando contra personas, sino contra huestes, principados, poderes, potestades del reino de la tiniebla, que es algo peor, ¿verdad? Porque alguien físico, pues lo vemos, un enemigo físico lo vemos, pero un espiritual no, ¿verdad? Por eso tenemos que tener todo el conocimiento de Dios y sobre todo siempre ser regido por el comandante y jefe de los ejércitos, que es Jehová, ¿verdad? Y con su espíritu que nos dirige, nos guía y nos ayuda, nosotros podemos ganar esas batallas. Entonces, ¿cómo le voy a hacer para que yo entienda que aparte de que soy hijo de Dios, también soy un soldado? ¿Y por qué debo de ser un soldado? Bueno, porque nosotros al aceptar a Jesús como Señor y Salvador, comenzamos a tener una guerra espiritual con el reino de las tinieblas. ¿Por qué? Porque Él es el opositor, Él es el que se rebeló contra el Señor de la creación, el Dios omnipotente, omnipresente y omnisciente, y porque Él permitió que nosotros, al aceptar a Jesús como Señor y Salvador, entramos al reino de Dios. Y desde ese momento nos hicimos enemigos del opositor, del maligno, del diablo, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender cómo pelear estas batallas, cómo guerrear. Sabemos que Jesús ya ganó la guerra hace más de 2000 años en la cruz del Calvario, ¿verdad? Pero lo que nosotros a veces no sabemos es que entramos al reino de Dios, claro, sin conocimiento, y por eso son estas enseñanzas, tanto en la iglesia se les dan en algunos lugares, pero pues hay que tener el conocimiento de la palabra de Dios para poder pelear estas batallas, ¿no? Y pues nos ponemos como ejemplo, ¿verdad? Quise introducir, ¿no? En cuanto a
un ejemplo de lo que hace una nación cuando entra a la guerra. Fíjense, cuando una nación está en guerra, el estilo de vida de esa nación se ve afectado, ¿no? Entonces los hombres abandonan sus trabajos para pelear por su nación porque los llaman, ¿verdad? Para que se enlisten. O sea, pasan horas y horas en preparación y entrenamiento. No los mandan a la guerra inmediatamente. E incluso para que haya todo esto, se retiran fondos de la economía para ayudar en la batalla. ¿Por qué? Porque ¿cuántos hombres van a estar ahí? Van a estarlos manteniendo, comprando armas, comprando toda clase de instrumentos para la guerra, ¿verdad? Así que los residentes están alertas a la invasión y guardias extras se van a colocar en las fronteras de cada nación, ¿verdad? Eso es lo que se hace naturalmente, ¿verdad? Pero ¿qué creen que en el mundo espiritual habemos muchos hermanitos que aceptamos a Jesús como Señor y Salvador y no sabemos esto de que entramos y ya inmediatamente que entramos nos ataca el enemigo, ¿verdad? Y decíamos las semanas pasadas que por eso son las batallas cuando nosotros aceptamos a Jesús. Vienen pleitos con la familia, amenazas de que si no dejas el evangelio, hago esto, hago lo otro, hago aquello, te humillan, te ofenden, se burlan de ti, te llaman legalista, fanático, pero son cosas que el diablo hace para que tú desistas, ¿verdad? Porque se supone que tú servías al diablo. Tú estabas dentro de las trincheras del diablo, más bien. Y cuando tú te vuelves a Cristo, tú te vas del lado y el Señor dice que te transfiere al reino de Dios. Entonces, pues Él está enojado porque tú lo dejaste su ejército de las tinieblas para volverte un soldado del ejército de Dios. Pero mucha gente no cree en el mundo espiritual, ni a algunos cristianos tampoco. Entonces, dice que en el mundo espiritual muchos creyentes están totalmente desprevenidos de la guerra que se está realizando alrededor de ellos. Y no han adoptado un estilo de vida guerrero porque no lo entienden, porque, bueno, ya Jesús hizo todo en la cruz, ya acepté a Cristo, ya me salvó, ya me liberó, ya se acabó, ya no tengo nada que hacer. Entonces muchos miembros de las congregaciones están desanimados, deprimidos y viven en pecado. Son víctimas de una guerra que ni siquiera saben que existe. ¿Por qué? Porque ellos piensan que ya cuando aceptas a Jesús ya todo va a ser color de rosa. Ya pasó el peligro, ya. No, al contrario, te enlistaste en una batalla espiritual porque Cristo ya murió en la cruz, ya venció y todo, pero tú tienes que estar apelando a su obra redentora para que tú recibas y reclames todos los beneficios de la cruz. Por eso nosotros debemos entender que hay una batalla contra nuestra alma. El diablo no va a dejar de estar reclamando esta alma hasta que nos muramos, porque él tiene esperanzas de que nos arrepintamos de estar en el reino de Dios y querer regresar. ¿Continuamos? Y por ello es necesario entender que ser un soldado de Dios requiere tener conocimiento de la palabra, obedecer la palabra y esforzarnos, porque esto es para valientes, ¿verdad? Pero nos espera la vida eterna. Por eso no es tan fácil. El enemigo siempre va a estar atrás de nosotros, aunque sabemos que Dios ha enviado ángeles a nuestro favor, no estamos solos, ¿verdad? Pero nosotros sí debemos entender que estamos llamados a ser soldados de Dios, no a tiempo parcial, o sea, un día sí, un día no, no, es todos los días. Desde el momento que aceptas a Jesús como Señor y Salvador, tú comienzas a entrar a esa guerra, pero mañana, tarde y noche, ¿verdad? Es total, a tiempo completo, digamos, ¿verdad? Entonces,
Eh, Viendo este tema, quise ilustrarles primeramente lo que pasa en el mundo natural, los ejércitos y los ejércitos de Dios, lo que ocurre en el mundo espiritual. ¿Por qué estamos queriendo aprender todo esto y ver la similitud que hay? Porque nosotros tenemos que ver cómo vamos a defendernos. Cuando nos agredan, nos ataquen y todo en cuanto al evangelio, nosotros ya no vamos a estar ni peleándonos con las personas, sino simplemente sabemos quiénes somos y a quién reprender, ¿sí? No a la persona, sino al espíritu que mora en esta persona. Entonces, por eso es que nos estamos introduciendo. Yo les dije desde un principio de guerra, de la introducción de guerra espiritual hace, que serán 13 semanas ya, ¿verdad? Porque primero fueron 10 clases, ahorita vamos en la tercera clase de la segunda parte. Hace 13 semanas les dije que nos íbamos a introducir como si nos hubiéramos metido al mar poco a poco, paso a paso. Vamos ya a los tobillos, luego a la mitad de la pierna, luego a las rodillas, luego a los muslos, luego ya vamos a llegar a la cintura. Así nos estamos metiendo a este mundo espiritual para el conocimiento, para que nosotros seamos libres, verdaderamente libres, con el conocimiento de la palabra de Dios. Y bueno, vamos a ver qué pasa en el mundo natural. Un soldado en el campo de batalla no hace lo que le place, ¿verdad? Él sigue las órdenes de su comandante, si no fracasa. Y si le dice, tú te vas por este lado y tú te escondes aquí, o tú te tiras acá, o tú te vas por los árboles, tiene que obedecer, tiene que haber una obediencia total, si no se muere. Así que no hay nada de mayor importancia en la guerra que la obediencia. Y en el mundo espiritual es lo mismo. Si queremos ser efectivos en la guerra espiritual, debemos seguir las instrucciones de nuestro comandante supremo, Jehová de los ejércitos, y estar en total obediencia a Cristo. O sea, si la palabra de Dios te dice por ahí no, no te vayas por ahí. Si la palabra de Dios te dice detente, si Él te dice avanza, si Él te dice esta guerra ni para qué pelearla, yo me encargo, ¿verdad? Hay veces que ya estamos tan cansados de orar, orar y pedir, rogar, suplicar, y vemos que cada vez las cosas se complican más, como que la gente no entiende y hasta se vuelve más agresiva. Y nosotros decimos, bueno, que la oración no funciona. No, sí está funcionando. Pero nosotros, el Señor nos dice, no hagas más de lo que te pida que hagas. Entonces, la victoria va a estar en la obediencia. Y ahí en Proverbios 12:1 está una palabra que dice Dios por medio de Salomón, ¿verdad? Dice, el que ama la instrucción, ama la sabiduría, y es la sabiduría de Dios. Mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Así que debemos amar la palabra, porque es la sabiduría divina de Dios, ¿verdad? Pero si tú no obedeces, eres ignorante. Te vuelves un ignorante y vas a fracasar, como en el mundo natural. ¿Continuamos? En el mundo natural, un soldado va con gran valor para luchar contra el enemigo de su nación, porque sabe perfectamente, o sea, va con esa seguridad, porque sabe que atrás de él le está respaldando primeramente el comandante en jefe, que es el presidente de la nación y de las Fuerzas Armadas de su país. Él no va en el nombre de él, va en el nombre de esa nación, va representando a esa nación. Él va a ir a dar, si quiere, su vida por la nación, pero él no va solo, él sabe que atrás de él está
un mundo primeramente sus compañeros que le respaldan, le cubren las espaldas, pero también está un gobierno que está respaldándolo. Por eso le da valor luchar. Incluso hasta dice, pues si tengo que dar la vida, la doy. ¿Va? Pero en el mundo espiritual nosotros no debemos temer al fracaso, porque también debemos de entender que la guerra es de Dios. Y si Dios te dice, ponte a orar y reprende esto, pero declara tal palabra. El caos que hay en tu casa, el caos que hay en tu trabajo, el caos que hay en la escuela, hay problemas, incluso el caos en tu nación, a orar de acuerdo a lo que Dios te está diciendo que haga y no tener temor a que vas a fracasar, porque la guerra no es tuya, es de Dios. Tú eres un representante de Dios. Tú vas en nombre de Dios, no vas solo. Van los ángeles del reino de Dios a tu lado, los ejércitos celestiales, pero también va delante de ti el comandante supremo Jehová de los ejércitos y te respalda la obra redentora de Cristo, su muerte, su resurrección, su victoria, su sangre. Y fíjense cómo dice en Segunda de Crónicas 32:8. Estaba hablando del rey Sennacherib, cómo vino a amenazar al rey Ezequías y a Judá. Decía él, ¿quién es Jehová para que confíen en él? ¿Y por qué confían en Jehová que no saben quién soy yo? Entonces Jehová le responde al rey Ezequías, ¿verdad? Y le dice que no tenga temor. Entonces cuando voltea el rey Ezequías y habla con él, con todo el pueblo de Judá, le dice, no teman, porque miren, con él, con tu enemigo, con él está el brazo de carne, pero con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. ¿Cómo hay palabras que nos consuelan y nos confortan? Porque nos están hablando de que no estamos solos. Pero es que mira cómo está la situación, pero es que mira, cada vez está peor pero mira, si no te preocupes, ¿quién le sostiene a tu enemigo? ¿Dios? No. Entonces, el que va a fracasar es él, la otra persona, no tú. Tú tienes que confiar en él, porque la batalla es de Dios. ¿Continuamos? Pero ¿cuál es la definición de guerra? Vamos a ver en el mundo natural cuál es la definición de guerra. Dice que es un acto de fuerza que busca obligar a nuestro enemigo a hacer nuestra voluntad. Es decir, voy a ir a pelear para conquistarlo y entonces él sí va a hacer mi voluntad, ¿verdad? Pero la definición de la guerra en el mundo espiritual es que constantemente Satanás está usando las fuerzas del mal para obligarnos a hacer su voluntad. Estamos peleando para no caer en las fuerzas del mal, porque sabemos que si caemos, como antes estábamos, nuestro estado, dice la palabra de Dios, que va a ser peor, porque ya una vez el Señor nos salvó y nosotros lo aceptamos, y si caemos nuevamente, cada vez que caigamos va a ser bien difícil, no imposible, pero va a ser más difícil para ti regresar a los caminos del Señor. Él te está esperando con los brazos cruzados, pero hay consecuencias de tu desobediencia. Por eso dice que el diablo está usando las fuerzas del mal para obligarnos a hacer su voluntad. Entonces, eso es la guerra en el mundo espiritual. Luchamos con contra las fuerzas del mal. Continuamos. Fíjense, en el mundo natural, los soldados
siempre tienen como objetivo principal la victoria sobre el enemigo. Estos tienen una posición y responsabilidad diferente en la batalla. Unos son soldados rasos, otros son comandantes, otros son generales. Cada quien tiene su rango y a cada quien se le asigna una responsabilidad y una posición diferente en la batalla, ¿verdad? Entonces, ¿te regresas, hija, por favor? Y por eso el comandante de la batalla asigna los objetivos para esa guerra. ¿Por qué? Porque todos tienen que tener un lugar estratégico para poder concentrarse y por el radio decir el comandante está dando las instrucciones y dice, ahora, tú por aquí, para acá, por allá, y todos tienen su puesto, ¿verdad? Para poder atacar. ¿Continuamos? Pero los soldados en el mundo espiritual tienen una posición y responsabilidad igual. Y esta está basada en la comunicación con el comandante supremo jefe, en jefe Jehová de los ejércitos. Porque nosotros somos hijos de Dios, soldados de Dios. Pero aquí no tenemos rangos, ¿verdad? De que tú eres el general, tú eres el capitán, no. Dios, el comandante supremo, que es Jehová Dios, Él es el que nos asigna la estrategia para cada situación. Y si se dan cuenta, cuando oramos por alguien o algo, nos tenemos que poner de acuerdo para que hagamos la misma oración de acuerdo a la necesidad. ¿Sabes qué? Esta es la estrategia, esta es la dirección de la oración. Todos vamos a orar porque va a entrar a operarse tal persona. Todos vamos a operar para que todo salga bien, la operación sea un éxito. Y vamos a estar orando. ¿Para qué? Para que el enemigo no se acerque a tocar a esta persona. Entonces, Dios nos está comunicando una estrategia, un plan para que oremos de la misma manera, pero sabiendo que nosotros tenemos la misma posición y la misma responsabilidad. Aquí no hay de que tú tienes más responsabilidad que el otro. Todos tenemos la misma posición de hijos de Dios, soldados de Dios y la misma responsabilidad de servir a Dios y de trabajar para el reino de Dios. Y el objetivo de la guerra es la victoria sobre el enemigo de nuestra alma, que es Satanás. Por eso Dios nos arma para esta guerra con la palabra de Dios. ¿Te acuerdan? En la armadura espiritual, como dijimos que la espada del espíritu, ¿verdad? Es la palabra de Dios, la espada del espíritu. Entonces, toda la palabra es un arma de guerra. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dice Pablo en 2 de Timoteo 3, 16, 17. O sea, la palabra de Dios, inspirada por Dios, nos va a usar, nos va a servir para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para perfeccionarnos para toda buena obra. Entonces, por eso necesitamos tener el conocimiento de la palabra de Dios para que nosotros obtengamos la victoria cuando el enemigo nos ataca, decretando la palabra que nos haya dado el Señor específicamente. Y de esa manera vamos a vencer. Continuamos. Los soldados en el mundo espiritual deben conocer el poder
de las armas espirituales con las que pelean contra el maligno. A veces, ay, a mí me da flojera orar, pero ¿cómo? Si esa es tu arma para tirar las artimañas, para derribar, para hacer proezas, para que venzas. No, pues me da flojera orar. Y ayuna, ay, no, es que ayunar me cuesta trabajo. Y leer la palabra, es que no tengo tiempo para leer la palabra. Entonces, son armas espirituales con las que vas a pelear. Entonces no eres precisamente un soldado efectivo, sino pasivo. Y tú ves que otros que están orando y luchando y peleando y todo, guerreando, haciendo todo lo que tienen que hacer y tomando estas armas espirituales, y luego dices, ay, es que Dios tiene consentidos. Como a él si le contesta y a mí no, ¿verdad? Pero el secreto es guerrear, guerrear, pelear. Y Pablo vuelve a decir en 2 Corintios 10:4, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué levantó? ¿Qué fortaleza levantó el enemigo contra nosotros? La vamos a derribar por medio de la palabra de Dios, por medio de la oración, por medio del ayuno, por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo es el que nos va a decir, levántate. ¿Cuántas veces Dios nos ha levantado de repente, ¡pum! Se nos abren los ojitos a las 4 o 5 de la mañana y se te quita el sueño y te muestra algo o alguien. Tú tienes que pararte inmediatamente porque algo está ocurriendo, porque algo va a ocurrir, porque algo intenta hacer el diablo o porque ya levantó una fortaleza. Entonces tenemos que obedecer rápidamente al comandante, que es Jehová de los ejércitos, el Dios creador, porque el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios nos está avisando que corremos peligro. Entonces es necesario tomar todas las armas espirituales, pero tenemos que aprender a usarlas, ¿verdad? Por eso primero los soldados cuando entran, primero tienen que ser ejercitados e instruidos para la batalla. Y aquí nos está diciendo, a ver, debes conocer el poder de las armas espirituales. Si no, no vayas a la guerra. Continuamos. En el mundo espiritual, muchos soldados fracasan en la guerra porque no entienden el propósito divino detrás de la batalla. Y cuando no entendemos los propósitos de Dios y su plan, podemos ser tentados a desanimarnos en los conflictos de la vida. A veces, hermanos, y con toda la razón del mundo, nos cansamos porque vemos que ni para adelante ni para atrás. Y ahí es donde el diablo aprovecha. ¿Ya ves para qué oras? ¿Ya ves para qué te pones a ayunar? Ay, ¿para qué buscas a Dios? Ay, ¿para qué vas a la iglesia? Ay, mira, te está yendo peor que antes. Pero aparentemente la batalla está como estática, pero está el Señor trabajando, está actuando el Señor en el mundo espiritual, pero no nos damos cuenta porque estamos como desconectados. Ni siquiera le preguntamos, Señor, ¿por qué esto? Señor, ¿por qué lo otro? Señor, ¿qué debo hacer? Nosotros tenemos que creer que Dios está vivo, Dios es real y que no somos unos locos cuando estamos aquí hablando con mis, ahí estás hablándole a cuatro paredes. No, Señor, estoy hablando a Dios, porque Dios es espíritu y verdad. Y los que le adoran en espíritu y en verdad. No necesito imágenes para hablarle. Yo voy a decirle, Señor, a ver, ¿cómo le hago, Señor? Porque no entiendo.
Dame la estrategia, dime qué hago o por qué o que cómo debo de orar. A lo mejor estoy orando incorrectamente, a lo mejor no es como tú quieres. Y el Señor tan lindo te contesta porque tú tienes fe y le crees. Por eso dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Si yo no tengo fe en lo que yo estoy orando, ¿me estará escuchando? O tú ni me escuchas. Entonces debemos de tener mucho cuidado, ¿verdad? No nos desalentemos, no nos desanimemos, aunque veamos que todo está de cabeza, aunque veamos que esto está peor de lo que nos pudimos imaginar. ¿Qué tal parece que Dios está en un silencio total? Dios aún en el silencio está actuando. Y Primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad. Ya vimos lo que es la palabra velad, ¿verdad? Estar orando, orando, orando. Porque vuestro adversario, el diablo, ¿cómo? León rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, que no nos encuentre desprevenidos. Seamos sobrios, estemos bien cuerdos, no estamos borrachos, ¿verdad? Que a veces como que te da hasta vértigo, a veces por todo lo que pasa, o bloquea tu mente el enemigo, no sé, pero cuando tú sientas así que ya estás bloqueada, ponte a orar y a decirle, Señor, yo me desbloqueo de toda carga, de todo conflicto, me desbloqueo de todo sentimiento negativo, me desbloqueo de todo afán de la tierra y yo me desbloqueo de todos los conflictos que hay y declaro tu verdad, declaro tu palabra. Tu palabra dice esto, 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 esto. Y yo te creo y yo confío en ti. Entonces el diablo, aunque ande como león rugiente, no te va a devorar. ¿Por qué? Porque no va a tener acceso, porque tú estás renunciando a los pensamientos engañosos que te ha puesto el enemigo por cierta situación que no se resuelve como tú quieres que se resuelva, ¿verdad? O en el tiempo que tú quieras que se resuelva. Continuamos. ¿Por qué es necesario un entrenamiento básico? Imagínate, tú acabas de entrar al ejército y te dicen, si no es una persona cuerda, un comandante cuerdo, te va a decir, bueno, ya te enlistaste, la cosa es esta, tú te vas a ir adelante y pero no sé manejar la pistola, la metralleta, no sé, no nos interesa, tú ya entraste aquí y ahora te vas al frente. Eso no se hace. Nosotros, esos soldados tienen que conocer los objetivos para la guerra, no son aún, ya vemos que el objetivo, ¿cuál es? La victoria contra sus enemigos, ¿verdad? Pero no es suficiente. Un soldado debe recibir entrenamiento básico para alcanzar esos objetivos, ¿verdad? En el mundo natural, este entrenamiento incluye aprender sobre el enemigo, sus tácticas, cómo actúa, cómo utilizar las armas de guerra contra este enemigo y deben de tener un plan de batalla. Si no, no va a funcionar. Debe de haber un común acuerdo, van a estudiar este plan de batalla comenzando. El comandante tiene que estar ahí diciéndoles, miren, esta es la estrategia, por aquí se va a mover el enemigo y vamos a ver cómo vamos a derrotarlo, ¿verdad? Si es por mar, si es por aire, si es por tierra. Y ya que estén bien listos y que ya estén bien ejercitados, bien adiestrados, ahora sí, vámonos a la guerra. En el mundo natural,
Ya cuando ya están bien listos y preparados, entonces sí, van a tener que irse, quieras que no, a la guerra, ¿no? Continuamos. En el mundo natural, cuando un soldado entra en más bien entra en el entrenamiento básico, ¿qué hace? Deja su vida civil. Ya ahí, cuando el padre de mis hijos entró a trabajar por primera vez ahí al ejército, lo primero que le dijeron, la patria es primero, la familia es segundo. Así que lo primero que les dicen, vas a tener que dejar tu vida civil atrás. Ya no puedes estar comprometido con asuntos civiles, porque tú te enlistaste en el ejército y ahora esa es tu prioridad. Tú te comprometes a ser soldado y a dar la vida. Y tienes que estar, si es necesario, las 24 horas, olvídate de la familia. Tremendo, ¿no? Y en el mundo espiritual, para pelear una buena batalla, tampoco debemos de estar comprometidos en los asuntos de la vida, porque tampoco somos ciudadanos civiles de este mundo presente. Somos guerreros del reino de Dios. Así que debemos ser entrenados en la guerra espiritual para experimentar la victoria. Pero nosotros no vamos a dejar nuestra familia, porque el primer ministerio que Dios nos da para cuidar y pelear por él es tu matrimonio, es tu familia, son tus hijos. Tu prioridad van a ser tus hijos, porque ellos son bien importantes para Dios. Él instituyó el matrimonio, tú tienes que cuidar ese matrimonio, pero tú estás en una guerra y en el matrimonio hay guerra. Entonces, para defenderte, para pelear por tus hijos, para pelear por el alma de tus hijos, para pelear por el alma de tu esposo, tienes que estar en una batalla tremenda y comprometerte, ¿verdad? En hacer guerrero del reino de Dios y arrebatarle las almas, primeramente de tu familia, de tu parentela, padres, hermanos, primos, tíos, sobrinos, cuñados, qué sé yo. Tú tienes que estar ahí trabajando porque te están asignando un territorio para pelear, pero siempre tiene que ser bajo las órdenes del comandante supremo, porque luego a veces queremos darle bibliazos, ya acepté yo a Jesús, mi familia no. Digo, yo lo hice cuando conocí al Señor por primera vez. Yo quería que todos sintieran lo que yo sentía, tuvieran esa experiencia maravillosa de haber entrado al reino de Dios. Y yo les daba bibliazos, ¿verdad? A toda mi familia. No, es que tú tienes que aceptar a Jesús. No, ay, ¿por qué? Yo no. Y estás loca y esto y lo otro, ¿no? Y yo quería que todos se convirtieran. Y ahora entiendo, ¿verdad? Todos tenemos un tiempo. Lo que yo tenía que hacer era, ya me enlisté en el, ¿cómo se llama? En la guerra espiritual, ya me integré al reino de Dios, ya me integré como soldado de Jesús. Ahora voy a orar conforme como me dice el Señor que ore. Voy a reprender las obras del enemigo, la incredulidad, la incertidumbre, la duda, la falta de fe, el espíritu de error, el espíritu de rebelión, de religiosidad, idolatría, de fariseísmo, pedirle a Dios que libere a mis hijos, libere a mi esposo, libere a mis nietos, libere a mis generaciones, libere a mis padres, hermanos, qué sé yo. Cuánta familia tenemos y estar orando continuamente por ellos, poniéndonos en la brecha por ellos y reprender y atar esos espíritus que hay en ellos, como son
espíritus de incredulidad, ¿verdad? Sobre todo que están cegados, espíritus de mentira, de ceguera espiritual, declararle que al Señor con su palabra que tú prometiste, cree en mí, tú y toda tu casa será salva, yo lo creo, en fin, eso es estar peleándonos en ese momento en la batalla en la cual primeramente, antes de ir a pelear por todas las naciones o por todas las almas de mi tierra, ¿verdad? Voy a pelear primeramente por mi territorio, porque dice que en Mateo 28 dice, vayan y hagan discípulos, primeramente ¿a dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último del mundo, ¿no? Hasta la última del planeta, pero primero Jerusalén, tu casa, primero tu casa. Entonces tú vas a guerrear para, para arrebatarle ese territorio al reino de las tinieblas. Así que no me importa los asuntos civiles, lo que estén haciendo, no me importa lo que esté pasando, que, ¿cómo vas a convencer a tu familia si ellos son, qué sé yo, de qué religión? No me importa. Si Jehová lo dijo, Jehová lo hará. Entonces, en segunda de Timoteo 2:3-5 dice, tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Es decir, yo me estoy guardando para Dios, ¿verdad? Aunque vaya yo a las fiestas, porque yo no voy a dejar de estar cerca de mi familia, pero sí no voy a participar de nada de lo que hagan. Por lo tanto, me van a me criticar y a juzgar porque yo ya no hago lo que ellos hicieron. Pero al final de cuentas vamos a servir como ejemplo. A lo mejor en ese momento se están burlando, pero al final de cuentas van a decir, verdaderamente cambió. Eso es lo que está viendo Dios, que no te estás enredando. Aunque estás en el mundo, no te enredas en los afanes ni en las cosas del mundo, porque tú ya no eres del mundo, tú eres un soldado del reino de Dios. Y a veces tenemos que ir a las casas de la familia, aunque digo, prepárate psicológicamente porque te van a bombardear y qué necesidad tienes, ¿no? Pero a veces el Señor dice, ¿cómo vas a ser mi testigo de que has cambiado, de que yo te cambié, de que tú ya no eres el mismo, de que tú ya eres un hijo de Dios, eres un soldado del ejército? Y después de que ya tú ya estás dando testimonio, bueno, no te estoy diciendo que vayas siempre, yo no voy siempre, pero el día que tengas oportunidad y tengas el deseo de estar ahí, hazlo para dar testimonio de que ya no eres el mismo, aunque se burlen de ti, ¿sí? A eso se refiere a que no, nosotros no nos comprometemos en los asuntos del mundo, porque ya no andamos en las cosas del mundo. Ahora, en el mundo natural existen diferentes armas que son usadas para la guerra. Pueden ser armas simples como las lanzas, arcos, flechas. Pueden ser armas complejas, como vemos aquí, misiles, ¿cómo se llaman? Metralletas, qué sé yo, lo último en instrumentos de guerra, ¿no? Un soldado debe conocer y estar disponible para usar las armas. Y algunas armas específicamente destinadas para la guerra defensiva, tenemos que aprender a usarlas para defendernos. Y otras también son para la guerra ofensiva, o sea, para repeler los ataques, ¿no? Y nosotros en el mundo espiritual también tenemos este tipo de armas. Por ejemplo, todo soldado del reino de Dios debe tener el conocimiento de las armas espirituales y cómo usarlas para pelear contra el reino de las tinieblas.
y nunca debemos usar las armas naturales para pelear batallas espirituales. Ya nosotros ya vimos todo lo de la armadura de Dios. Esas armas no son físicas, son espirituales para pelear contra las huestes de las tinieblas. Yo no me voy a poner a pelear con armas nucleares o armas de guerra naturales con una persona, porque no voy a ganar. A lo mejor hasta me arrebatan el arma y me matan, ¿verdad? Entonces nosotros debemos pelear con armas espirituales y tener el conocimiento de cuáles son. Ya vimos cada pieza de la armadura espiritual para qué sirve. Y si se nos olvidó para qué sirve el ayuno, para qué sirve la oración, para qué sirve la adoración, la alabanza, pues vamos a repetirlo, hermano. Pero quiero que nosotros entendamos que no estamos solos y que estamos bien armados para poder ganar las batallas. Pero necesitamos tener conocimiento de que no nomás porque sí me voy a poner a pelear, que Dios te diga, ahora es el tiempo adelante. Nunca comiences una batalla si no te está diciendo Dios que lo hagas. Debes de tener mucho cuidado de introducirte a la pelea, a la guerra. ¿Para qué? Pues para que no fracasemos. Así de fácil, para que no fracasemos. Porque nosotros sabemos que Dios es el que tiene el control de todo. March Netflix. Entonces, vemos aquí en Efesios, como ya lo vimos, de la armadura, Efesios 6, 11, 12, dice, póngase toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. O sea, nuestra batalla siempre va a ser con los seres espirituales de las tinieblas. Y bueno, con el conocimiento que Pablo tenía sobre esto, como ya lo vimos en la armadura de Dios, Pablo le decía a su hijo Timoteo, su hijo espiritual, cómo debía comportarse en el mundo natural y en el mundo espiritual, ¿verdad? Y miren que a mí me llamó mucho la atención porque al tener esas similitudes, yo me doy cuenta que actúan de la misma manera. Van de la mano los ejércitos naturales como los ejércitos espirituales. Fíjense, en el mundo natural, las naciones enemigas siempre difunden propaganda falsa, o sea, falsa información sobre cada una para provocar duda y confusión. O sea, envían un engaño, una mentira, qué sé yo, y crean confusión en los ejércitos contrarios. Y en el mundo espiritual es lo mismo, hermanos. ¿Cuántos pensamientos te vienen a la mente? Pensamientos de engaño, de mentira, de duda, de confusión. Ya estamos en Cristo, y ahí vamos, ay, sí, aleluya, gloria a Dios. Ya acepté a Cristo, ya. Y de repente te viene a inyectar una falsa propaganda en la mente, porque siempre va a ser, dijimos que la mente es el campo de batalla, ¿no? Ahí donde Satanás va a enviar sus ataques y sabe que va a provocar dudas. Tú vas bien contento porque ya aceptaste a Cristo, porque ya estás viendo que tu vida está cambiando, porque ya estás viendo que ya hasta tienes paz, tienes gozo, ya vas a la iglesia, te gusta ir a estar en la alabanza, te gusta escuchar la palabra de Dios y tú te sientes bien porque dices, ay, qué bueno ya Cristo me perdonó todos mis pecados, ya soy libre verdaderamente, libre y bien el pensamiento. ¿De veras? ¿A poco? ¿De veras crees que ya porque aceptaste a Jesús, ya automáticamente Cristo te salvó, ya te liberó, ya te perdonó, ya te transfirió del reino de las tinieblas al reino de Dios, como él dice? Ay, qué bárbaro, qué iluso, ¿sí?
Tú sigues estando con este cuerpo y sigues siendo grosero y sigues haciendo esto, sigues haciendo lo otro, es como que ya eres cristiano, como que ya eres otra nueva criatura. Siempre van a venir las dudas a la mente cuando estamos comenzando. Y aunque ya tengamos años en el Evangelio, de repente la pregunta es, cuando estén delante de, cuando venga el Señor Jesús, este, ¿tendré yo el derecho de irme con Él? Porque yo no, pues la verdad no soy perfecta. Y el Señor te dice, ¿quién te dijo que por tus méritos había sido salvado? Dice que por obras no se gloríe, para que nadie se gloríe. La salvación no es por obras, es gratuita. El que la pagó fue el Hijo de Dios con su vida, con su sangre. Pero a veces se nos olvida eso y ese pensamiento de duda, y lo mismo le sucedió, ya vimos la historia. Cada que hablamos de la palabra, siempre nos vamos al Génesis, al principio, ¿verdad? Porque ahí comenzó todo. Eres un soldado de Dios y de repente te viene una palabra de mentira y ahí es donde empiezas a dudar. En vez de que agarres, como dijimos, de la espada del Espíritu, toma la espada del Espíritu y paz. Rompe esa mentira con la verdad. Fíjense, por eso fue engañado Adán y Eva, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de esa historia? Dice en Génesis 3:1-5, pero la serpiente era astuta. El diablo es astuto, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho que comáis, que no comáis de todo árbol del huerto. Y ella dijo, no, 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 no. Del fruto de los árboles del huerto sí podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Y le mete la duda a la serpiente, ¿verdad? Dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino sabe Dios que el día que comáis de él serían abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Entonces, cuando a veces vienen los ataques, estamos peleando por algo, luchando por algo, declarando algo, creyendo lo imposible y de repente te viene la duda. Ay, ¿a poco? ¿Y tú crees que Dios te va a dar? ¿Y por qué Dios no te ha contestado esto? ¿Y entonces por qué te pasó aquello? ¿Y entonces por qué estás enfermo? ¿Y entonces por qué tienes esos problemas en tu casa? ¿Y entonces por qué tu matrimonio está así? ¿Qué te importa? Lo que está pasando en ese momento, ya dijimos que es la realidad de tu techo, pero no la verdad. Porque la verdad es lo que está escrito. Y yo tengo que pelear y contracorriente, o sea, es como si yo fuera en sentido contrario a la realidad de los hechos. Esta es mi realidad y yo voy por la verdad. Es contraria, pero voy por camino seguro cuando yo me voy a la verdad. Pues, como soldado no puedo dudar de lo que el comandante de la guerra, el comandante supremo me está diciendo todo lo que yo tengo que hacer. Y aunque venga una propaganda, una información falsa, no la voy a creer, porque si no, voy a fracasar, porque son mentiras del diablo que llegan a tu mente. Dudas, incertidumbre, falta de fe. En el campo de batalla no podemos estar haciendo eso porque vamos a fracasar, ¿verdad? Vean las similitudes. Continuamos. En el mundo natural, una de las estrategias también de las naciones en guerra es debilitar al enemigo mediante propuestas diplomáticas, mediante tales propuestas, cada nación trata de ganar, o sea, como diciendo, bueno, vamos a ver, vamos a llegar a un acuerdo.
o vamos a tratar de debatir en qué es mejor, qué podemos hacer. Em, algo como, ¿cómo podría decirse? Una estrategia, ¿no? De engaño también. Pero si se debilita la otra nación y le cree la propuesta que a lo mejor no va a funcionar, es como cuando te divorcias. Si me das te dice la persona, si me das el divorcio, yo te doy una de las casas que tengo. Entonces, bueno, pues ya que, ¿no? Es una propuesta diplomática, a lo mejor para que ellos ganen, porque al final de cuentas te van a divorciar, ¿verdad? Igual en una nación, una propuesta diplomática tiene ventaja para una nación, no para la otra, pero ellos dicen, así paramos la guerra. Entonces debemos de tener cuidado en el mundo espiritual, porque Satanás usa las mismas estrategias, intentando que los creyentes caigan de nuevo en el pecado, porque él sabe que semejante diplomacia resultará en debilidad espiritual. Fíjense, un ejemplo, el, el sábado, yo casi siempre me la paso preparando las clases, porque pues tengo que preparar 4 clases para los adultos los lunes, 4 clases para prepararlas los jueves para los niños. Y predico en la iglesia a veces 1 o 2 veces al mes. Entonces casi siempre estoy haciendo cosas de la Biblia y preparando clases y todo eso. Gloria a Dios por ello. Pero también yo debo de estar conviviendo con mis hijos que viven aquí, mi hijo y mis nietos y mi nuera, ¿no? Entonces dice mi hijo, les dije, vamos a comprar pizzas, vamos a comprar un helado. Y comemos, y me dijo a mi hijo, ¿y por qué mejor no vemos una película todos juntos, ¿no? Pero dijo, pero es que es una película, un poquito de temática sobre un químico. Entonces dijeron las niñas, ay, no, nosotros vamos a jugar allá arriba. Ah, bueno, terminamos de comer helado y todo, ¿no? Y nada más nos quedamos mi nuera, mi hijo, mi nieta y yo. Y mi hijo tiene su proyector, entonces lo vemos en pantallota. Entonces hice palomitas, todos estábamos muy contentos. Y yo dije, bueno, yo creo que es justo que tengamos un convivio así. También, ¿verdad? Porque estamos hablando de que la familia es primero. Claro, siempre con la ayuda de Dios. Y mi hijo pone la película, pero no sabía de qué era la película en sí. Hablaba de que era un tema sobre un proyecto de que la eterna juventud. Nunca nos imaginamos que la película iba a tener muchas escenas de desnudos, porque se supone que la persona para inyectarse y para hacer rejuvenecer tenía que estar desnuda para poder ver el efecto de la vejez a la juventud. Entonces a mí me molestó eso, ¿no? Y dije, bueno, a lo mejor es una escena nada más. Continuó la película y siguen escenas a donde están, ya sea en traje de baño muy provocativo, desnudándose y todo, y le dije, ¿sabes qué, hijo? Pues no se edifica, no, ¿verdad? A mí no me gustan estas películas, yo no, yo al menos, yo sí tengo una responsabilidad y el Espíritu Santo me está diciendo, ¿qué haces aquí? Esa es una debilidad espiritual si yo me quedo, ¿verdad? Y me dijo mi hijo, sí, no pensé que fuera así la película, no me di cuenta porque en el tráiler no venía con todo eso y a mí tampoco me gusta, le digo, entonces quítalo. No se edifica, para mí es basura. Y a mí no es que me afecte ver desnudos, sino simplemente digo, ¿tengo necesidad? A eso se llama una debilidad espiritual. Entonces,
El diablo le encanta. Era para que estuviéramos juntos, reunidos, conviviendo. ¿Y sabes qué? La película, dije, ya me voy a seguir haciendo mi clase. Y como que se arruinó el momento, ¿no? Pero enojado él porque no caímos en el pecado. Un pecado que ni siquiera lo esperábamos, pero es una especie de estrategia para meter cosas sucias. Entonces, ahí cuando estaba yo preparando esta enseñanza, que dice que él sabe que semejante diplomacia resultará en debilidad espiritual. Una pequeña, como dice, una mosca arruina el perfume. La poca levadura leuda toda la masa. Así es esto. Y en Mateo 26:41 Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. No le demos alimento a la carne. Sea quien sea, estés donde estés. ¿Sabes qué? Con permiso me voy. Ay, qué payaso. No, con permiso. No me edifica. A ti no te afecta porque no tienes tú una responsabilidad con Dios, pero yo sí, con permiso. Así es esto. ¿Por qué? Porque yo no puedo andar en esas cosas. Así que en el mundo natural, cuando las naciones están en guerra, existe siempre también una perversa organización de inteligencia. No sé si lo ven en las películas. Cada nación tiene fuerzas de inteligencia dedicadas a reunir información del otro, o sea, mandan espías, ¿verdad? A las naciones. Cada nación tiene su propio espía. Estas reúnen y analizan toda la información disponible sobre el enemigo y lo comunican a los soldados comprometidos en el combate, porque les dicen, ¿saben qué? Tienen esto, tienen lo otro. Ya está, existen en el mar, en tierra o en el aire. Están recibiendo información de lo que recopilaron por medio del espionaje, ¿verdad? Su fuerza de inteligencia. Y miren, en el mundo espiritual es igual. El conocimiento sobre el enemigo y sus tácticas son vitales para la victoria. Nosotros debemos conocer las estrategias del diablo. Nosotros debemos conocer cuáles son sus armas de guerra. Nosotros debemos de conocer sus planes. Nosotros debemos de entender y saber quién es ese enemigo, qué autoridad tiene, qué poder tiene, en qué posición está, cuál es su punto de batalla, ¿verdad? Y fíjense que la Biblia no es nuestro espía, ¿verdad? No, pero es el manual de inteligencia que revela información sobre el enemigo, como ya lo vimos en la primera clase, ¿verdad? ¿Quién fue el que se rebeló contra Dios? ¿Quién fue el que permitió que entrara el mal a los demás ángeles? Un solo ángel, ¿verdad? Luzbel, lucero de la mañana. Después en la segunda clase ya vimos que formó su reino. En el mundo espiritual tiene su reino. Entonces, ¿cómo no va a saber Dios quién es Él? ¿Cómo no va a saber a qué se dedica? Su estrategia, su perversa organización. Y la Biblia dice que es el manual de inteligencia en donde está escrito toda la información de este ángel caído. Y dice Jesús en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para matar, hurtar, matar y destruir. Fíjense cómo actúa, ¿sí?
Ahí está esa información de que el enemigo de nuestras almas es un ladrón, un asesino y un destructor. Pero Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero fíjense cómo está ahí escrito también la información sobre quién es Él. ¿Se dan cuenta? En el mundo natural, los ejércitos usan tanto estrategias ofensivas como defensivas. La guerra ofensiva es un avance agresivo contra el enemigo. Mucho quedaría. Es decir, yo me voy adelante y avanzan, 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 avanzan hasta llegar a las trincheras de los demás soldados o del otro ejército y logran atacarlo. Esa es ofensiva. Voy a atacar, voy atacando, vamos ganando el espacio, vamos ganando este terreno. Esa es la guerra ofensiva. Y es un avance agresivo contra el enemigo, ¿verdad? Y la guerra defensiva es cuando vienen a contraatacar los demás, el otro grupo, la otra nación, los soldados de la otra nación, tratan de atacar a los soldados y estos, dentro de su territorio, sin haber atravesado al otro territorio, ellos, como ya se metieron, defienden su territorio porque están comprometidos en el combate. Es decir, la guerra defensiva, es cuando tú te defiendes. Y la guerra ofensiva es cuando yo voy y peleo contra los ataques del enemigo. Lo mismo sucede en el mundo espiritual. La guerra ofensiva es cuando estamos reclamando las almas en el nombre del Señor Jesucristo. Esto sucede cuando vamos a compartir el evangelio con aquellos que nunca lo han escuchado. Es decir, esa guerra ofensiva es que vamos a ir hacia adelante, 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 y le vamos a arrebatar de las trincheras de los infiernos el alma de las personas. Por eso hay tantos ataques, ¿verdad? Ay, ¿qué pasó? Fíjense que se me descompuso el coche. Ay, fíjense que me peleé con mi marido. Cuando fuimos a evangelizar, regresando ya había pasado esto, ya había tenido un accidente, ya me habían robado. ¿Por qué no oraste antes? Tú eres un guerrero, un soldado, tú tienes que ir preparado. Tú tienes que haber orado, reprendido, atado, haber cubierto a tu familia, cubierto tus finanzas, tu economía, tu ministerio, cubriendo tu casa, todo con la sangre del Cordero, pidiéndole al Señor, Señor, atamos esos demonios de contragolpe, venganza, revancha y violencia, porque voy a ir a pelear por el alma de fulano, mengano y sutano. O voy a ir a evangelizar. Porque no sabemos usar las armas. Por eso, ¿te acuerdan? No podemos andar sin la armadura espiritual, porque todos los días hay una guerra, todos los días de repente a lo mejor voy a encontrar a alguien, voy a conocer a alguien, le voy a predicar la palabra y yo sin traer armas de nada, sin protección de nada. Esta es guerra ofensiva. Estamos a la ofensiva, arrebatando, 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 e incluso hasta arrebatando lo que nos ha robado, lo que nos ha quitado, ¿verdad? Y a la defensiva es cuando Satanás nos ataca a nosotros y nosotros nos defendemos de las artimañas. Es decir, ya nos vino a atacar y a hacer algo. Te reprendo en el nombre de Jesús, te ato en el nombre de Jesús. No va a prosperar lo que acabas de hacer. No va a prevalecer lo que acabas de hacer. No va a tener éxito lo que acabas de hacer, porque hay poder en el nombre de Jesús. Nos cubrimos con la sangre de Cristo. Declaramos que ángeles del reino de Dios están a nuestro favor. O sea, te estás defendiendo del ataque del enemigo. Y volvemos a la armadura. Dice Pablo en Efesios 6:13. Por tanto, toma toda la armadura de Dios para que podáis que resistir en el día malo y habiendo acabado todo esto, estad firme.
Se dan cuenta, nosotros como soldados tenemos que estar bien preparados y ya conocemos la mayoría de las armas. Tenemos que activarlas, tenemos que ponérnoslas. Pero lo que aquí en esta enseñanza quiero que entendamos, no nomás somos hijos de Dios, somos también soldados. Que no nos extrañe las batallas que tenemos, que no nos extrañe los ataques que tenemos. ¿Por qué? Porque esto es una guerra. Una guerra espiritual no es que, ay, se apareció un demonio y se manifestó y hay un endemoniado. No, es diario, con cosas tan sutiles que nos ocurren, como les comentaba de la película, tan sutiles que si no tenemos y estamos armados y estamos escuchando al comandante, escuchando al Espíritu Santo, oye, eso no te edifica. Oye, eso me ofende. Oye, eso me contrista, te dice el Espíritu Santo. Y si no le obedeces y te quedas ahí, entonces ya eres tú la rebelde. Antes no teníamos al Espíritu Santo, pero ahora lo tenemos. Y ahora sí sabemos lo que no debemos hacer. ¿Por qué? Porque somos soldados del reino de Dios. Estamos peleando por un reino. Y ese reino es nuestro, porque vamos a estar con el Supremo Dios, ¿verdad? Continuamos. El mundo natural, en el mundo natural hay ataques y contraataques. Un contraataque es un intento de detener a las fuerzas del enemigo de avanzar y recuperar territorio perdido. Nosotros ya aceptamos a Jesús como Señor y Salvador. Sin embargo, hay muchas áreas de nuestra vida que todavía no las recuperamos. Fíjense, es increíble, hermanos, la dignidad que perdimos, la integridad que perdimos y la identidad. Dignidad, integridad, identidad. Eso lo perdimos por la vida que hemos tenido. A veces, por todos los ataques que hemos tenido, y al paso de los años ya no sabemos ni quiénes somos, hasta que Cristo llega a tu vida. Perdiste la dignidad porque tú estás permitiendo cosas que no debías haber permitido, porque ya no te queda otra. Y tu integridad como una persona también la perdiste. Por eso es tiempo de recuperarla. Y dice que en el mundo espiritual Satanás contraataca cada movimiento ofensivo realizado por los creyentes. ¿Ofensivo que dijimos? Que yo voy a pelear para arrebatar. Cuando decides orar más, leer más la palabra de Dios o entrar en un ministerio, Él inmediatamente va a disponer un contraataque para evitar que avancemos en el reino de Dios. Ay, como que ya estás orando mucho. Voy a un grupo de oración. Ay, ¿qué haces ahí? Ay, qué flojera. Ay, qué aburrido. ¿Qué estás haciendo? Leyendo la Biblia. Ay, ¿no tienes otra cosa que hacer? ¿Qué me están diciendo? ¿Por qué no nos ayudas a hacer tal cosa? Un grupo de intercesión, de adoración, en fin. Inmediatamente va a disponer un contraataque para evitar que avancemos. Y si estamos advertidos de esta estrategia de contraataque, vamos a estar preparados y no vamos a estar fuera de guardia. Si nosotros sabemos que hemos perdido ciertos territorios, al paso de los años, ahora los tenemos que recuperar con la ayuda de Dios, con el poder de Dios,
con la palabra que me dé Dios, ¿cómo le hago, Señor, para recuperar mi identidad? ¿Quién soy yo en Cristo? ¿Para qué me creaste? ¿Cuál es el propósito para que yo haya venido a este mundo? ¿Cuál es el plan? El propósito es solamente que esto que estoy viviendo no le veo sentido. Y ya que el Señor te empiece a ministrar y a hablar, ¿verdad? Tenemos que estar listos cuando alguien venga de repente un contraataque, ¿sabes qué? No, esto no es de Dios. Y no lo recibo y no lo acepto en el nombre de Jesús. Y en Segunda de Corintios, Pablo dice, Segunda de Corintios 2:11 dice, para que Satanás no saque ventaja sobre alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Hay que estar alertas, hermanos. No es la persona que te está hablando y diciendo cosas negativas. ¿Y tú qué? Ay, tú a esta edad, ay, tú lo otro, ay, tú en esa condición, ay, tú quieres trabajar, ay, tú quieres estudiar, ay, tú quieres hijos, eh, en fin, tanta cosa que nos dicen de acuerdo a nuestra necesidad, de acuerdo a nuestra condición, pero no es la persona la que está hablando, sino son estos espíritus que usan a estas personas para bajarnos nuestra dignidad, nuestra integridad, ¿verdad? Y para que nosotros perdamos nuestra identidad. Así que dice que para que Satanás no saque ventaja alguna sobre nosotros, pues tenemos que estar leyendo la palabra de Dios, orando y estudiando más las enseñanzas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos unos soldados del ejército de Dios y somos soldados activos. Somos soldados activos. Aquí sí no vamos a poder jubilar, jubilarnos, ya no. Hasta que nosotros nos vayamos, hasta que este cuerpo, hasta que nos despojemos de este cuerpo, entonces decimos ya, como dijo Pablo, ¿verdad? He peleado la buena batalla y ya es tiempo de irme. Hasta entonces, vamos a estar peleando. ¿Sí? Continuamos, hija. En el mundo espiritual, el resultado final de la guerra ya está revelado en la palabra de Dios, ¿no? Ya sabemos el final, porque está escrito en la palabra de Dios. Ya lo sabemos, pero decimos, ¿y yo llegaré a ese final? En mi condición, ¿alcanzaré a llegar a la meta? Con la ayuda de Dios sí podemos. Cristo ya venció en la cruz del Calvario. Ya está ahí revelada en la palabra de Dios. Ya los despojó, ya los venció, ya los exhibió públicamente como derrotados, ya anuló toda acta de los decretos que había contra nosotros, ya bajó a las profundidades de los abismos, le arrebató a Satanás las llaves del Hades y de la muerte para que las puertas del Hades no prevalezcan contra la iglesia. Ya él resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Dice que esperando que todos nuestros enemigos sean puestos debajo de sus pies. Ya está hecho todo, ya está consumado todo. Pero las fuerzas rebeldes de resistencia de Satanás están todavía aquí en la tierra. Ese es el problema. Ya Jesús conquistó todo. Ahora, con la ayuda de Jesús, nos es dado el objetivo de vencer a los opositores de Dios, que son los ángeles caídos, ¿verdad? Los soldados del ejército del reino de Dios peleamos para un reino que no tendrá fin. Y como ya Cristo ganó la batalla, nosotros tenemos que estar siempre adheridos
a nuestro comandante espiritual, que es Jehová de los ejércitos. Adheridos a Cristo, que es nuestro Redentor y Salvador y Dios y Rey. Al Espíritu Santo, que es nuestro consejero, nuestro maestro, nuestro amigo, nuestro pastor, y que Él es el que nos revela todo lo que tenemos que hacer para vencer, para pelear la buena batalla. Y terminando con todo esto, ahora sí, ya sabemos que somos soldados, pero que tenemos que prepararnos. Tenemos que aprender a usar las armas y ahora sí vamos a pelear, pero ya con el conocimiento de Dios, para que entendamos que no somos cualquier persona. Somos hijos legítimos del reino de Dios, pero somos soldados eficientes y efectivos en la guerra. Yo tengo, cuando me ataca luego el enemigo, miren, hace unos días vino y me quiso agredir y con miedo, temor, intimidación, lo primero, el arma más poderosa que él tiene es el temor. Entonces empecé a temblar de pánico, de miedo, de percibir esos espíritus, pero es cosa de segundos, porque tomo autoridad, le digo, a ver, yo sí sé quién soy en Cristo Jesús, y yo sí sé que Cristo ya murió en la cruz y te venció, y yo sí sé que tú ya estás derrotado y estás despojado, tú y todos los ángeles caídos. Así que tengo autoridad porque Cristo me dio autoridad para echar fuera demonios, reprender las obras del diablo. Y sabes que en el nombre de Jesús, fuera. Los atamos y los enviamos a las profundidades de los abismos. Ahora, fuera de aquí en el nombre de Jesús. No tienen parte ni suerte y no van a seguir haciéndome despertar en las madrugadas sin poder dormir. Te me largas en el nombre de Cristo Jesús. Tomo autoridad. Y me acordé de la clase, ¿verdad? Y dije, porque yo soy un soldado de Dios y soy un soldado efectivo, porque a mí me sostiene y me respalda el brazo poderoso de Jehová. A ustedes, el brazo de hombre y el brazo de un derrotado. Que Jehová lo reprenda. Se fueron, hermanas. Se fueron, hermanos. De verdad. Porque no es nuestra la guerra, es de Dios. Y fíjense cómo dice aquí Apocalipsis 3:12. Cristo dice, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, que es la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Fíjense cómo el Señor habla de que a los que vencieren, o sea, los que creen, los que no dudan, los que creen que Cristo ya hizo todo en la cruz del Calvario, los que creen que ya somos nosotros salvados por esa obra redentora, los que creemos que la sangre del Cordero fue suficiente para salvarnos y para deshacer las obras del diablo, los que creen que por medio del poder del Espíritu Santo, de la sangre del Cordero, de su muerte, de su resurrección victoriosa, somos salvados, perdonados, liberados, rescatados, resucitados. Y tenemos la autoridad y el poder para echar fuera demonios. Por eso dice al que venciere. Pero ¿por qué vamos a vencer, hermanos? Porque creemos que es verdad lo que dice la palabra de Dios. Porque obedecemos la palabra de Dios. Porque nos sometemos y nos sujetamos a la verdad de Dios. Si tú haces todo eso, vas a vencer. Y dice que va a ser una columna en el templo dice, yo lo haré. Es decir, vamos a hacer columnas del reino de Dios. De eso luego voy a hablar. Y nunca más vamos a salir de esa nueva ciudad, la nueva Jerusalén. Fíjense
cómo habla la Nueva Jerusalén. Creo que Maggie no te lo di, no le di este texto. Dice Apocalipsis 21:1-4. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi, dice, la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esa es la esperanza que tenemos de vida. Apocalipsis 21:1-4. Vean la importancia de que si obedeces, si crees, vas a vencer. Entonces, como soldados de Dios, tenemos que estar siempre a disposición del comandante de los ejércitos celestiales del reino de Dios. Y vamos a obtener la victoria. No importa lo que estemos pasando ahorita, viviendo ahorita. Lo que importa es lo que está haciendo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo por nosotros. Esta guerra no es nuestra, es de Dios. Pero los que estamos aquí en la tierra estamos batallando con ese ángel caído y todos sus secuaces, todos los ángeles caídos, que Jehová los reprenda, por cierto, en el nombre de Jesús. Pero créanme que el que mora en nosotros es mayor, el comandante nuestro es mayor que el que mora en ellos. Así que por eso nosotros, como soldados de Dios, tenemos que ser personas que estemos siempre sujetos y sometidos a Dios. De otra manera no va a funcionar. No es un Dios cruel, abusivo, agresivo, exigente, no. Es un Dios que te ama, que te ayuda cuando tú le dices: ya no puedo más, yo no puedo con esto, yo no tengo fuerzas con esto. Te dice: para, descansa. Esta vez no hay ni para qué pelear. Estate quieto y solamente ve lo que haré. Y como soldados del ejército del reino de Dios, vamos a ver la victoria de Dios. Somos sus instrumentos nada más. Solamente estamos obedeciendo, con eso más que suficiente. Así que gloria a Dios por todo lo que el Señor está haciendo por nosotros y para que entendamos, ¿verdad? Enlízate en las filas del reino de Dios. ¿Cómo? Acepta a Jesús como Señor y Salvador y ahí comienza. Ahí comienza tu batalla. Pero no vas a hacerlo en tus fuerzas, las vas a hacer en el nombre de Jesús, con la ayuda de todos sus ángeles, con la ayuda de todos sus ejércitos celestiales, y vas a vencer, porque si Cristo ya venció, nosotros somos más que vencedores en él. Amén. Y con esto terminamos esta enseñanza.